Si no te has visto la película de Romper el Círculo, por favor no veas este video, porque hay demasiados spoilers. Pero te invito a que te programes, la veas y regreses a este video. Si ya la viste, prepárate porque te va a encantar. Soy Andrea Lasprilla de Sanación Emocional y hoy quiero compartir contigo un análisis que hice desde mi punto de vista de terapeuta, formadora, conferencista y líder en procesos de transformación y de sanación interior y personal. Esta es una película que a mi perspectiva y forma de ver vale la pena verse. Es una reflexión que no solo aplica porque estés en una relación abusiva, de maltrato, sino para también entender cómo funciona el inconsciente de los seres humanos. Y desde ahí quiero empezar. Hay para mí muchos puntos de salida y de sanación posible. Hay muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida para romper paradigmas, limitaciones y cumplir con ese objetivo de romper un círculo. Pero más allá de eso, hoy quiero que entendamos en qué momentos yo puedo cambiar mi historia y cómo hacerlo. La película se basa en la historia de una pareja que está repitiendo patrones inconscientes. Para eso lo primero es entender qué es entonces un patrón y por qué inconsciente. Patrón se le llama a toda creencia limitante o no limitante que es repetida sin cuestionar. Es decir, algo que das por sentado y que ni siquiera te das la oportunidad de pensar que existe otra posibilidad distinta. Inconsciente porque no lo hemos reconocido. Entonces empecemos esta historia. La película empieza con el regreso del personaje principal a su hogar materno-paterno por la muerte de su padre. ¿Qué sucede en este momento? Vemos una persona incómoda de regresar a casa, viendo los recuerdos de su habitación de infancia, juventud, donde pasó todos esos años. Y hay una gran incomodidad. Y creo que hay un momento clave para todos y es cuando la mamá le pide que dé unas palabras en el funeral de su padre y ella trata de encontrar qué ama, admira, agradece a su padre. Y esta servilleta se queda completa y absolutamente vacía porque no hay nada para agradecer. Desde ahí tenemos que entender que hay una relación por sanar y es un vínculo muy profundo que de muchas formas determina la vida del ser humano. ¿En qué? Económica, profesionalmente, las relaciones interpersonales, todo lo que tenga que ver hacia el exterior. Y seguimos en esta película viendo toda esta trama cuando nos damos cuenta que esta chica se va frustrada, molesta con su mamá, pero ahí no entendemos de qué se trata. Luego quiero saltarme a la escena donde ya está en la terraza de este edificio, sentada en el borde, viendo la ciudad, pensando, analizando. Y en ese momento, como televidentes, como observadores, pensamos y tratamos de descifrar qué es lo que ella piensa. Y entra un hombre muy agresivo, atractivo a la vez, llamativo, que empieza a conectar con ella. Y ella queda enganchada. Ahí para mí ese es el primer momento que es muy claro donde vemos un patrón inconsciente. Y quiero hacerte una pregunta. Si fueras tú quien estuviera en esa escena, en ese momento, ¿qué harías? ¿Huirías? ¿Conversarías con él? ¿Saldrías corriendo? ¿Qué te generaría esa actitud? Y ahí vas a ver cuál es ese patrón inconsciente que tú tienes ante la agresividad, por ejemplo. ¿Huyes? ¿Reaccionas? ¿Lo enfrentas? ¿Quieres rescatar? ¿Quieres salvar? ¿Qué es lo que surge de ti? Este es un primer momento en el que como terapeuta para mí es una bandera roja, una advertencia de huir, salir de una posible relación, vínculo, conexión con una persona que estás conociendo en un momento difícil, pero que ya estás viendo cómo afronta sus momentos difíciles. Golpeando, rompiendo, pateando, gritando. Sí, no estaba pegándole a nadie, pero lo estaba haciendo con objetos. Ahora imagínate que eso suceda en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación.
Y esa fue la primera advertencia y ella no huyó en ese momento. Todo lo contrario, eso le atrajo. Hay otro momento que para mí es muy importante y es la conexión que se construye entre la protagonista y su cuñada, que sin saberlo es la hermana del personaje principal, que es este hombre agresivo. En ese punto, creo que ahí se crea un apoyo, una sinergia, que a lo largo de la película vamos a ver que también juega un papel muy importante. A lo largo de ir conociendo los personajes y a medida que nos los van introduciendo sus características, vamos encontrando también la historia de nuestra protagonista Lily. Y vamos volviendo en el tiempo, entendiendo de dónde viene, cuál fue su primer amor y cómo fue esa historia. Y hay algo muy importante y es que ahí ya se puede reconocer el deseo de ser salvadora en ella y cómo busca ayudar a un chico que está en una situación muy difícil. Y creo que ese es un acto muy loable, muy amoroso, generoso, pero hay algo que a mí sí me hace pensar un montón y quiero que tú lo pienses de esta manera y es porque ella se involucra en una relación con una persona que está en una situación tan compleja y es ese vacío y ese deseo de salvar, que realmente lo que buscaba era salvar a su madre del maltrato que ella presenciaba todo el tiempo. Y aquí hay algo muy importante y es que muchas veces decimos, pero es que no quiero dejar a mis hijos sin una familia, sin un hogar, sin un espacio donde ellos puedan crecer. Y creemos que esa es la mejor opción. Y yo no sé si tú lo pensaste, pero para mí cuando yo iba viendo esta parte de la película fue evidente que su mamá tenía en sus manos un poder inconmensurable y era haber puesto límites, haberse puesto a salvo a ella. Porque la forma en la que le enseñamos a nuestros hijos a cuidar de ellos es cuidando de nosotros. Y esto lo que estaba haciendo era convirtiendo a su hija en una salvadora que buscaba a toda costa, incluso pasando por encima de ella, cuidar de los demás. Y es lo que vamos a ver más adelante. En ese momento, y aquí quiero hacer un alto, porque uno de los momentos de salida y de sanación que hubiera cambiado toda esta historia era la mamá de Lily. Si esta mujer hubiera podido poner límites sanos, hubiera roto ese círculo y eso se hubiera terminado ahí. Y su hija hubiera podido construir relaciones sanas desde ese momento y entender que por más amor que haya, el amor nunca va a doler, ni va a maltratar, ni va a sufrir como su mamá lo hacía. Ahí sigue la historia, ya después ella establece su floristería, se encuentra entonces con esta mujer preciosa que les digo, y ahí se vuelven a encontrar, se cruzan sus vidas y empieza una historia idílica y perfecta donde todo se muestra muy romantizado. El hombre perfecto, súper atractivo, exitoso, conquistador, muy masculino. Y ese hombre la captura porque a nivel inconsciente los dos tienen un programa que encaja perfectamente y es el de maltratar y ser maltratado. Entonces ese programa inconsciente se conecta y hace que ellos estén juntos. Empieza toda esta etapa donde lo vemos, digamos que ideal, perfecto, soñado, que en muchos momentos todas decimos, ay, qué delicia tener una pareja como esa. Y cuando luego ya empieza la relación, empieza a ser inevitable que él vaya mostrando sus actitudes. El primer momento es en la cocina, un momento que a cualquiera nos pasa, un error, donde me quemo, me frustro y en ese momento ella trata de ayudarle y él la golpea. A la primera vista no sabemos que él la golpea. Yo como espectadora quedé como, ¿qué pasó? ¿Cómo ella quedó con el ojo morado? Regresa al restaurante donde ya había encontrado a su primer amor y él se da cuenta, se armó una pelea terrible, pero ella todo el tiempo tuvo que estar con vergüenza, tuvo que sentir vergüenza, tuvo que cubrirse, tuvo que ocultar lo que le estaba pasando. Y si hay algo que tú estás teniendo que ocultar en tu vida,
ese es un indicador de que ahí necesita atención, de que necesitas ponerlo sobre la mesa, observarlo, reconocerlo y trabajarlo. Sí, es difícil, sí, es doloroso, sí, cuesta. Sí, da vergüenza hablar de las cosas que no estamos haciendo bien, pero hay que hacerlo. Hay otro segundo momento que es cuando ya están casados en una relación establecida. En este segundo momento, él, por razones de la vida, encuentra un número X en un papel X y marca. Se da cuenta que es el número de su exnovio. Sus inseguridades, sus miedos, nuevamente detonan el patrón inconsciente de maltrato y agresividad. En esos ires y venires, se cae ya por la escalera, pasa todo esto, tampoco nos muestran exactamente qué sucedió, pero sí es muy claro cómo él trata de asegurarse que ella se sienta incluso agradecida de que él esté ahí para cuidarla. Y aquí yo tengo una pregunta para ti, porque en muchos momentos el inconsciente y la mente funciona de una forma tan particular que no nos damos cuenta de nada. A pesar de que ella sabe qué sucedió, es como si una parte de sí bloqueara ese recuerdo y en ese momento ella se quedara simplemente con lo que él le está diciendo. Y es, yo estoy aquí para ti, te estoy ayudando. Y ella le agradece. Pero hay una parte de ti que está mostrando esa incoherencia y es que esto no tiene sentido. Posterior a eso ves las imágenes donde ella está ahí como recapitulando, tratando de entender y sintiendo aún vergüenza nuevamente, cubriendo su cicatriz por todo lo que sucedió, entendiendo que igual esto es algo que no es normal, no debería suceder, pero sí la fuerza de hacer algo diferente. Llegamos luego al tercer momento y ese tercer momento es cuando ella es nombrada en la revista como uno de los lugares más reconocidos y desafortunadamente en esa misma revista está Atlas con su restaurante contando su historia de su primer amor. Y ahí él entiende que ella y su tatuaje es el recuerdo de ese primer amor. Creo que ese es el momento para mí célebre y cumbre de todo, porque aquí quiero que entiendas algo y es cómo funciona tu inconsciente. En el momento en el que ella igual se siente en peligro, en riesgo, pero no hace mucho, o sea, simplemente se asusta. Pero ahí pasa algo y es que empiezan a llegar los recuerdos y para ella es como si se pusiera un espejo y pudiera ver que está haciendo la misma historia que vivió su madre. Cuando la veía ser abusada, maltratada por su padre y ella se da cuenta que está viviendo la misma historia. En ese momento es como si esos lentes o ese velo que tiene se cayera y ahí reconoce todo lo que ha vivido. Ahí se da cuenta del primer puño que le dio su pareja, cómo la empujó por las escaleras y luego quiso arreglar las cosas. Y tercero, cómo en ese momento le da un mordisco y trata de abusar de ella. En ese momento es cuando ella ya huye de ahí, busca ayuda en su exnovio y ya hay muchas otras cosas que están ahí acomodadas para que se vean bonitas y demás, pero sí es importante también siempre saber buscar ayuda. Y aquí quiero que te hagas la pregunta y es en qué cosas, en qué aspecto de tu vida tú has estado ciega, ciego, sin ver que estás repitiendo patrones económicos de tus padres, de tu madre, de tu papá, a nivel de las relaciones, de salud, en el trabajo. Son muchas las cosas que repetimos, son muchas. Y no somos conscientes. Cuando para el inconsciente hay algo que es tan evidente, es como si esa protección que había colocado se rompiera y es el momento cuando ella ve un recuerdo claro a través del espejo y en ese momento se cae ese velo y ella todo lo ve. A partir de ahí empieza un proceso que creo que es muy retador y es la salida.
la salida de todo esto. ¿Por qué? Porque se siente sola, porque lo ama, porque además está embarazada, porque además habla con su mamá y su mamá le dice, es que igual yo lo amaba. Y entonces, ¿qué concepto de amor tiene esta mujer? Si es un amor que duele, que maltrata, que sufre, pero además como sociedad muchas veces hemos establecido que ese es el concepto de amor, que el concepto de trabajo también es sufrimiento y sacrificio, que sacrifícate por los que amas y después tendrás tu momento. Y creo que aquí estamos invitándonos realmente a hacer un cuestionamiento de todas nuestras creencias y qué necesitamos cambiar. Y luego llega el momento cuando ya se sienta con su cuñada, su mejor amiga, a hablar y le dice que ya no quiere seguir ahí. Y ella le cuenta la razón. Y te digo que ahí es donde yo pude sentir más compasión a lo largo de toda esta película. Y es cuando ella le cuenta el por qué este hombre que es inteligente, dedicado, comprometido, brillante, atractivo, tiene estos comportamientos. Y es que él, sin quererlo, mató a su hermano. Y para mí hay otra puerta de salida grandísima y es los padres de ese niño. Es una situación completa y absolutamente triste y desafortunada, pero si tú no sanas esto desde la raíz, esto es lo que vas a encontrar en una vida adulta. Y ya no es momento de culpar ni a la madre de Lily, ni a los padres de Riley, sino más bien entrar en si yo ya soy adulto, ¿qué puedo hacer? Y bueno, para mí hay otro momento muy importante y es cuando ella le da la oportunidad de acercarse para ver si hay un cambio en él. Cuando él va a ayudarle a armar la cuna y se da cuenta que sigue siendo la misma persona. Es un momento difícil y creo que todo se conecta cuando él trata de decirle volvamos, hagámoslo, yo voy a ir a terapia, yo voy a sanar. Pero cuando alguien realmente quiere sanar, no te dice yo voy a, va y lo hace, porque se da cuenta de que necesita una transformación. Aquí en la historia nos muestran además que la solución y la salida de este círculo es terminar esa relación. Pero yo te digo que en muchos casos y constantemente me encuentro con personas que han dejado el trabajo, la relación, el país, lo que sea, y simplemente regresan a encontrarse en otra situación, con otros actores, con otros lugares en la misma situación. Ahí es cuando te haces consciente que realmente el cambio debe venir desde tu inconsciente y que hay múltiples formas de acceder al inconsciente. Biosanación emocional es una de ellas, muy eficiente, probada, y que por eso sigo enseñando cada día. Y quiero que ahora hagamos un recuento de cuáles serían las posibles puertas de salida, de cambio hacia la transformación y hacia la sanación. Para mí, uno, la madre de Lily. Siento que como mujeres tenemos un gran poder cuando el llamado es proteger a nuestros hijos. Este sería para mí el primero. El segundo, los padres del esposo de Lily, del coprotagonista, que vivió una situación muy traumática como familia, no solo él, pero que él cargó como si fuera su única responsabilidad y se llenó de dolor y sufrimiento. Haber acompañado a esta persona que sanara hubiera sido la transformación y la liberación de una historia dolorosa. Tercero, el primer indicador de agresividad y de maltrato. Cuarto, cada uno de los momentos de agresividad en la cocina, en la escalera. Y el último, que es el que ayuda a Lily a despertar. Clave, rodearte de las personas correctas, como su cuñada, mejor amiga, que la apoyó. En este caso, el ex, que normalmente el ex no viene a ser parte de la solución porque es parte del problema. Pero por las razones que sea, en este caso lo muestran de esa forma, pero es una persona que lo apoya. Quinto, me pareció muy especial cuando ella va y se reconcilia
con su pasado, con su papá, entendiendo pues que dio lo mejor que podía, pero que no es necesario repetir historias y que amar a alguien nunca va a justificar el dolor, el sufrimiento, el maltrato, y que comprender el dolor del otro, entender por qué actúa como actúa, no va a justificar sus actos. Todo esto porque espero que puedas darte cuenta que siempre en tus manos está el poder de escribir una nueva historia, que romper el círculo no es dejar una relación que no está funcionando. Romper el círculo va mucho más allá y es cambiar la programación a partir de la cual vives, y que eso lo puedes hacer en cualquier momento y cualquier persona lo puede hacer si está lista para un cambio, si ya sufrió lo suficiente como para cansarse y vivir una vida diferente. Así que definitivamente para mí este es un claro ejemplo de cómo en muchos momentos a lo largo de nuestra vida podemos tomar decisiones que cambien nuestra vida, y una de ellas es buscar ayuda e ir a terapia, conocerte, aprender de ti, escribir una nueva historia, sanar tu árbol genealógico transgeneracional, lo que viviste en el vientre, porque obviamente, ¿qué viene para Lili? La necesidad de sanar todo con su padre, con su madre, porque lo dice claramente, nunca quise ser como ella, y lo que hizo fue repetir su historia. En la programación inconsciente ahora de esa bebé hay muchas cosas por sanar, y esa es mi invitación de hoy, que puedas darte cuenta de que el poder está en tus manos y que todo depende de ti. Sanar físicamente, como lo hice yo, superar quiebras económicas, como también te lo he compartido en otros espacios, y construir nuevas relaciones. Así que hoy te dejo esta reflexión, esta pregunta, y espero que después de haber visto este video te vayas a ver la película con toda esa perspectiva y me cuentes, por favor, regresa, voy a estar esperando tus comentarios, me cuentes qué ves diferente después de agregarle estas posibilidades y visiones diferentes a una película, la historia de, sí, un libro, pero la historia que puede ser la de muchos. Espero que te haya gustado y cuéntame si te gustó este contenido. Para hacer más como este, recuerda darle like, suscribirte y nos vemos en un próximo video.